Hola. Buenos días, estáis ahí, ¿no? Bueno, pues ya veis que estamos aquí con otro nuevo reto, que es, digamos, la placa electrónica del equipo Split para sistemas todo nada. Como veis, esta es la placa tipo que se suele encontrar en ese tipo de sistemas. Por regla general, la electrónica de estos equipos siempre la lleva la unidad interior. Y como veis, aparecen una serie de componentes, como es el relé de potencia, el varistor, los relés, digamos, del sistema de los ventiladores, el microprocesador, la memoria EEPROM y el, digamos, display, que es el que de alguna forma se comunica con el mando a distancia para que el equipo funcione. Bien, os quiero explicar un poco lo que es la placa electrónica de un equipo todo o nada, porque es un elemento que a veces es necesario reparar, o es posible reparar. No hace falta que cuando una placa electrónica falle, automáticamente la primera decisión que tomemos sea, digamos, sustituir la placa electrónica, comprarla nueva y cambiarla, ¿de acuerdo? Entonces, la avería más común que suelen tener estos equipos o estas placas electrónicas está aquí. Mirad, ¿veis esta cosita verde? Esa cosita verde, perdón, se llama varistor, ¿de acuerdo? Que está a su vez muy cerca del fusible que aparece aquí. Bien, ¿qué pasa con para qué son estos dos componentes? Bien, aquí veis la entrada de fase y neutro que tiene la placa electrónica para su funcionamiento. Después, lógicamente, esta placa electrónica lo que va a hacer es, digamos, convertir o transformar la corriente a una corriente un voltaje más pequeño y posteriormente lo va a rectificar con dos tensiones de corriente continua, una de 12 voltios y una de 5 voltios. Pero bueno, lo importante es que sepáis que el elemento más importante que suele tener la avería es este. Entonces, este aparato que tienes aquí, esta cosita redonda que tenemos aquí, ¿qué es? Se llama varistor. ¿Y qué es un varistor? Un varistor es una resistencia cuyo valor óhmico disminuye cuando aumenta la tensión, es decir, es un protector de sobretensiones. Tenemos por un lado este fusible, que es el protector de sobreintensidades, ¿de acuerdo? Cuando hay una intensidad demasiado alta o un cortocircuito, lo que hace el fusible es abrirse. Pero cuando hay una sobretensión, el que actúa es este. ¿Cómo actúa? Pues en principio, estos dos politos que veis aquí abajo, este y este, generan un puente entre la fase y el neutro, ¿de acuerdo? Esos dos politos, fase y neutro. Y entonces, claro, en principio, al estar en contacto, aparentemente podrían provocar un cortocircuito. Pero ¿qué ocurre? Como el varistor es una resistencia cuyo valor óhmico disminuye cuando aumenta la tensión, en la capacidad nominal y con la tensión que le está entrando al equipo, el varistor lo que hace es generar una resistencia que impide que el puente entre la fase y el neutro actúe, con lo cual no se produce un cortocircuito. Pero ¿qué es lo que pasa cuando aumenta la tensión de forma súbita? Es decir, cuando hay una subida de tensión en la vivienda, pues el varistor lo va a saber. ¿Qué va a ocurrir? Que la resistencia óhmica va a disminuir y entonces ya el contacto y el puente entre la fase y el neutro se va a realizar. Con lo cual, la primera consecuencia va a ser que el fusible se funda. ¿Y por qué está el varistor asociado con el fusible? Pues muy importante, porque estos dos elementos son los elementos de protección principal que tiene la placa electrónica para evitar que el resto de componentes se dañen, ¿de acuerdo? Entonces, lo que suele ocurrir habitualmente es que cuando hay una subida de tensión, evidentemente lo primero que hace es saltar el fusible. Pero por regla general, este elemento, que es el varistor, también se queda pegado, se queda descompuesto. ¿Cuál es el problema? Que si volvemos a poner el fusible, un fusible nuevo, y no cambiamos el varistor, seguramente cuando le demos fase y neutro, automáticamente, como este sigue en cortocircuito, el fusible se va a fundir. Entonces no nos va a quedar más remedio que cambiar también este componente para poder reparar el equipo. ¿Cuál es la ventaja? Pues que evidentemente con una pequeña destreza para poder soldar, este componente cuesta menos de 50 céntimos de euro. Con lo cual, con una pequeña inversión, lo único que tenemos que desplazarnos a la tienda de electrónica para comprar el componente, que sea lógicamente el mismo con las mismas prestaciones que el que está aquí, pues lo que vamos a hacer es conseguir reparar el equipo. Y de esa forma podemos conseguir que el equipo siga funcionando, una reparación muy barata, de tal forma que no tengamos la obligación de cambiar la placa cuando una cosa de estas nos ocurre, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es todo. Espero que el vídeo os haya gustado, espero vuestros comentarios, muchísimas gracias a todos, buena suerte y nada, a esperar al siguiente vídeo que ya os la enseguida. Venga, un saludo a todos, adiós.